¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Manuel Morales García. Voy a presentar el proyecto modular de la materia diseño de planta. La pregunta número uno. Explica cuál es el método de la planeación sistemática de la distribución, así como sus fases. Bueno, primero que nada, es un método que se utiliza para diseñar la distribución de las plantas o instalaciones de manera ordenada y lógica, optimizando espacios. Esto pasa en todas las fábricas. Tenemos 6 tipos de fases. Fase número uno es la recolección de información. Fase número 2 es el diagrama de relaciones. 3, diagrama de actividades. 4, generación de alternativas de distribución. 5, evaluación y selección de las mejoras alternativas. Y por último tenemos la implementación. Pregunta número 2. ¿Cuál es la diferencia entre el diagrama de flujo y el recorrido? Ok, el diagrama de flujo nos muestra representa las actividades o más bien nos representa el proceso de operaciones de transporte, inspección, y es más conceptual y muestra el, que se hace de una manera más ordenada. Te explica los procesos de un principio hasta un fin. Un ejemplo muy claro es cómo realizar un café. O sea, primero, pues, servirnos agua en una taza, ponerla a calentar a tantos grados, poner el azúcar, el café, leche, entre otras cosas. Ese es un diagrama de flujo. Y el diagrama de recorrido más bien quiere decir cómo va a pasar ese material por ese flujo. Pregunta número 3. Menciona dos situaciones en las cuales se representa el diagrama de flujo. Ok. Para reducir tiempos y distancias de los movimientos cuando el material recorre demasiados metros y se requiere optimizar en un proyecto. 2. Para distribuir una planta o taller antes de decidir mover máquinas o cambiar un layout, se analizan cómo es el recorrido actual. Pregunta número 4. ¿Cuáles son los 5 tipos de mermas que existen y escriben un ejemplo de cada una? Dar un ejemplo de cada una, perdón. Número 1. Mermas para evaporación. Esto siempre pasa en fábricas que se manejan químicos o aguas. El agua se evapora por hervir alimentos, por ejemplo, en una cocina industrial. Mermas por deshidratación. Esto siempre pasa en las fruterías, por lo regular. La merma que tiene la fruta, pues se deshidrata, pierde peso, y hay mermas para lo que es el productor o el proveedor. Mermas por manipulación, pues, rupturas, por ejemplo, cuando movemos tarimas, eh, movemos envases de vidrio y se nos quiebran. Entonces son mermas por manipulación, vaya, por lograr siempre eso pasa en los transportes. Mermas por proceso. Esto representa, por ejemplo, tenemos merma, por ejemplo, si tenemos una madería, cortamos madera, siempre fabricamos lo que es un scrap. Si cortamos madera, pues esto quiere decir que tenemos un acerrín. El acerrín viene siendo una merma, vaya. Y por última, por caducación. Esto siempre pasa y es muy común en los alimentos. Por ejemplo, un alimento muy común que caduque, pues viene siendo lo que es la leche. La leche caduca muy pronto y para los proveedores o fabricantes, pues merma muy pronto porque tiene una fecha y ya no se puede vender ese producto, entonces se tiene que sacar para que el consumidor no lo compre. Y eso mermas por caducación. Eso siempre pasa en los alimentos. Y por último, ¿cómo influye la gravedad en el manejo de materiales? Por ejemplo, eh, influye de manera positiva cuando se aprovecha para mover materiales por caídas por naturaleza. En tolvas, rampas, rodillos, pues, en este caso por gravedad inclinada y entre otras. Y de manera negativa
cuando provoca caídas, en rodajas, en por ejemplo, cuando pues un material mal asegurado requiere esfuerzos extras para elevar o levantar materiales pesados. Eso es todo de mi parte, muchas gracias.